Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bienvenidos a este momento especial que nos hemos dado en el Movimiento Cordobés de Danza. Agradezco a todo el equipo por participar, por estar presente, acompañando en este momento de la entrevista. Y agradezco a nuestra entrevistada que nos acompaña hoy, Vivi Fernández, por estar acá, por brindarnos este espacio. Esta entrevista la hacemos en el marco del Mes de la Danza. El Movimiento Federal de Danza este mes se ha preocupado por tratar de visibilizar la necesidad de que se ponga en tratamiento el proyecto de ley que ha ingresado al Congreso de la mano de la senadora Norma Durango. Así que esperamos que, eso ocurra prontamente. También se da en el marco de las actividades que se dan este fin de semana de cierre del mes. Va a estar el Movimiento Federal de Danza con una participación especial, conversatorio, intervenciones en Tecnópolis. Así que, bueno, vamos a sumar nuestra participación desde este lugar. Te damos entonces la bienvenida a Vivi Fernández. Queremos contarles un poquito de qué se ha tratado toda su pequeña y gran trayectoria por el medio de la danza, que me parece que es importante que sea reconocida tanto en el ámbito artístico como en el ámbito académico. Así que les vamos a contar de qué va esta vida de Vivi. Vivi Fernández es doctora en artes por la Universidad Nacional de Córdoba, es profesora universitaria de danza contemporánea, es bailarina y coreógrafa independiente. Es directora, y profesora titular de la licenciatura en arte escénico de la Universidad de La Rioja, docente del profesorado de danza y de la licenciatura en composición coreográfica de la Universidad Provincial, carrera que ha escrito, ambas carreras que ha escrito, nada más y nada menos las ha puesto a correr. Eso no lo dice acá, lo agrego yo. Con el Disparador Movimiento también en Córdoba ha creado y dirigido las obras Lo Inacible, a Sotavento, Si se viene la tristeza que nos agarre pintadas, entre otros procesos y obras de danza contemporánea. Ha participado también como conferencista y expositora en diferentes congresos y eventos artísticos de alcance a nivel nacional e internacional. Publica artículos académicos y artísticos, entre los que se encuentran Cuerpo Practicado y Deixis Expresiva, la investigación académica y los saberes de experiencia en el cuerpo que danza. También El espeso ojo de los sentidos y Danza y representación, la experiencia sensible y el vínculo con lo real en la práctica de la improvisación. Otro de sus artículos se titula La afección indescifrable de un cuerpo que es danza, Ada Heuniken y la danza moderna en Córdoba, y su tesis doctoral, Cuerpo y escena contemporánea, la experiencia sensible y el vínculo con lo real en la práctica de la improvisación compositiva, que es un trabajo que está disponible en el repositorio digital de la Facultad de Arte, es decir, que está al alcance de todos y todas invitadas a poder ingresar en este mundo de lectura y en estas lecturas hermosas. Vivi también ha obtenido becas de perfeccionamiento y creación en danza contemporánea por el Fondo Nacional de las Artes, Fundación Antorchas y el Instituto Nacional de Teatro, así también como en el Ministerio de Cultura de Mendoza. Ha realizado una extensa e intensa carrera profesional como bailarina y coreógrafa, integrando y dirigiendo grupos de danza contemporánea independiente en la ciudad de Córdoba. En la actualidad tiene a cargo la Subsecretaría de Ciencia, Técnica y Extensión del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Nacional de La Rioja, desde donde participa activamente en la gestión educativa, en congresos científicos y ha sido jurado de evaluación académico y artístico. Asimismo, participa del proyecto Prácticas Compartidas en colaboración con la Casa de las Bestias, La Mirada Vegetal y Plataforma VA, con referentes de la danza contemporánea cordobesa. Es decir, que no solo trabaja en el ámbito académico, sino que también
trabaja en el ámbito independiente, en hermosos proyectos que están en andanza en este momento. En el ámbito de la investigación, Vivi indaga en el eje de arte, educación y trabajo desde perspectivas interdisciplinarias. Dirige e integra proyectos de investigación que toman como objeto de estudio aspectos de la corporeidad y la intersubjetividad en las plataformas epistémicas, políticas y metodológicas de la danza contemporánea. Ha sido posicionada en la investigación, producción en artes, el estudio de trayectorias académicas de los estudios superiores por las que la investigación artística elabora un tipo de conocimiento disruptivo, integrando múltiples perspectivas en diálogo con el campo profesional, como un modo de redefinir, actualizar y expandir su espacio propio de acción. Particularmente participa de manifestaciones del arte contemporáneo que se orientan a crear una esfera particular de experiencia social y nuevas modalidades de encuentro entre las prácticas y expresiones artísticas y la vida ordinaria. Bueno, espero haber leído más o menos bien, pero nada más y nada menos para introducir un poco una experiencia muy particular que ocurre en un par de días, y que estamos muy ansiosos todos de ver. O sea, nos hemos cruzado en redes con muchas manifestaciones, muchas expresiones de gente que manda buena onda, buena vibra, saludos, éxitos, porque en estos días Vivi está por subirse a las tablas de nuevo. Así que, Vivi, bueno, gracias por venir y contarnos un poco cómo ha sido toda esa experiencia y cómo llegaste hasta aquí. Bueno, gracias a vos, Anita. Gracias a vos. Un especial reconocimiento y saludo para la gente también del Movimiento Federal de la Danza. La verdad que siempre es como pudoroso, me da como cosa escuchar que hablen de lo que uno ha hecho. Eso dice, entre otras cosas, que ya el tiempo ha pasado mucho. Y bueno, y hay algo de esa biografía que lees, de esa biodata que lees, hay algo que sin duda recorta los espacios más importantes o mis prioridades, digamos, y deja fuera muchas otras, que no porque no sean en este momento prioridad, sino que tal vez por estas cuestiones que señalas, ¿no? Esto de que cómo organizamos lo que vamos a decir y a proponer en los espacios en los que nos vamos a presentar. Cómo es de interesante ver ese condicionamiento, cómo el contexto condiciona mucho lo que uno elige para contar su vida, ¿no? Y pensaba entonces en la biografía no autorizada, digamos, aquellos viajes. Un compañero decía la otra vez, pero si vos venís de hace tanto ya, y venís haciendo cosas como trabajar en un circo, como trabajar en un bueno, digamos, venís haciendo cosas que por ahí no son las cosas que se dicen y tal vez hoy, después de mucho recorrido, aparecen. En relación a esta pregunta que me haces, el hecho de este regreso, será, no sé qué es, no sé bien qué es. Es algo que, bueno, la pandemia fue durísima para todos, eso ya lo sabemos. Y cuando comienza el año, hablamos un poco con una gran amiga nuestra y artista hermosa de la danza, que es Ceci Prioto. Dice, bueno, empecemos a juntarnos, viste cómo empiezan los proyectos, que ni siquiera se sabe que van a ser proyectos, pero que empiezan siempre con charlas, con encuentros, con café. Como para ver, dice, para pasar un tiempo juntas en realidad y para movernos, porque la verdad que yo venía de una situación muy complicada, que ya se había acumulado, digamos, la pandemia la agravó en términos personales, de vida, esas cosas que te toca vivir, que te toca pasar y en las que el cuerpo recibe todo, afecta y sufre mucho.
Entonces, bueno, lo que empezamos a hacer fue juntarnos y como con la excusa de a ver qué salía para que yo particularmente empezara a moverme, así que fui de alguna manera invitada y arreada a la vez por la Ceci para eso, para que nos juntamos a jugar al tenis, nos juntamos a hacer clases, a hacer barra, a entrenar, a hacer prácticas diferentes. Y fue armándose algo ahí en la cuestión de la creación y la improvisación. O sea, lo primero que despierta esa pulsión, ¿no? Aparece como de una manera tan natural para nosotras. Que bueno, promediado el año, me parece que fue en agosto. No, veníamos lento, veníamos, como somos las bailarinas, muy disciplinadamente, intentando no cancelar ensayos y juntándonos en la medida en que también la situación nos lo permitía, pero nos veníamos juntando 1 o 2 veces semanalmente. Y surge esta invitación del área de danza contemporánea del Teatro del Libertador, General San Martín, que está a cargo de también otro gran y querido bailarín y coreógrafo como es Walter Camertoni, para participar de este ciclo, que es un ciclo que propone la mirada de, él le llama las protagonistas de la danza contemporánea en Córdoba, justamente porque los ejes que traza el ciclo es danza, mujer, cuerpo, o cuerpo, danza, mujer. Bueno, siempre me cuesta como ponerlos en un orden porque me parece que son la misma cosa, ¿no? Y bueno, y entonces había estado la Nati Bazán primero en el ciclo, una cosa muy hermosa que vimos también. Y la invitación fue así, fue, mirá, nosotros queremos que vos disertes, o sea, viene ahí a cuento esto que señalabas, ¿no? Cómo compartimentamos las instituciones y las funciones y los roles y el ejercicio laboral en cada una de ellas. Entonces dice, nosotros queremos que disertes, es una conferencia, es una disertación, pero además dice, queremos ver danza, porque hace tanto que no vemos danza, viste como es Walter, hace tanto que no vemos danza. Dice, y es algo que a poquito, en agosto, recién empezaban a abrir la posibilidad del regreso al teatro. Claro. Entonces dice, va a ser presencial, es con poca gente, porque el aforo del teatro lo permitía así, pero dice, va a ser muy, muy interesante, muy emocionante por esto de volver. Y bueno, y allí es como que se dio el combo, digamos, porque la verdad que a mí me dio un interés genuino el hecho de apretar un poco más el acelerador al entrenamiento, a las prácticas y a poder concretar algo que siempre está en proceso creativo para mostrar. Y en el género, podríamos decir, o en la figura de una conferencia performática, que da como esa inflexión de jugar a performar tanto la escena como el texto, como el discurso, ¿no? Como el relato. Así que nada, es un viaje, estoy muy movilizada yo también con eso, muy, muy contenta, muy, muy feliz con eso. Hoy en el último ensayo, es como que me felicité, viste que siempre nos faltan un montón de cosas y me venía dando con un caño porque es algo difícil a mi edad y después de mucho tiempo de no estar en las tablas, ¿no? O sea, yo pasé mucho tiempo porque además dejé de bailar también cuando empezamos a trabajar en el grupo, porque más me dedicaba a la dirección y porque siempre los roles son tan difíciles cuando todo es tan a pulmón, que bueno, que lo sabemos. Ahora capaz es más dinámica la rotación en los roles, ¿no? Es más dinámica, o sea, y además se abre a la posibilidad de asociar y grupalidades donde podés ejercitar ahí y desarrollar y ejecutar distintos roles, distintas funciones en el trabajo artístico. Pero en ese momento nuestro era esta cosa que pertenecías a un grupo de danza contemporánea,
Y bueno, y de alguna manera, si no eras la coreógrafa o la directora del grupo, bueno, eras una bailarina, pero yo recuerdo, por ejemplo, una vez que dijeron, bueno, vos cuando te vayas de tal lado, yo te voy a llamar, por ejemplo. Hasta que no te vayas, no te llamo. Claro. Que había una cuestión ética, aparte como si hubiera un contrato, ¿viste? Como si hubiera... Eso, tal cual, como si uno hubiera firmado algo, una exclusividad. Claro, porque la cosa era que te manifestaban cierta aprobación de lo que hacías, yo creo que también había afecto en eso, y entonces despertaban un deseo que se volvía muy tortuoso hasta que no se concretara, porque tenías que elegir también, ¿no? Claro. Tenías que elegir. En un campo de la danza apenas esbozándose en Córdoba, te hablo de los 90, Uh-huh. y, y, bueno, esto es, por qué no uno y no otro? Bueno, eso hoy, por ejemplo, no tiene ni siquiera una relación, una posibilidad de pensarse. Pero Claro. eso pasaba en nuestro campo, era como el prestigio, la distinción, la famosa distinción de Bourdieu, ¿no? Esta cosa de, bueno, sí, yo tengo 5 bailarinas que considero que son las bailarinas de Córdoba, pero que no le pertenecen a nadie más, me pertenecen a mí. También Claro, sí, es sí, una sí, cosa sí. muy, muy perversa y maniquea de alguna forma, ¿no? Sí, totalmente. Ahora es mucho más plástico, ya como las identidades se van borrando, todo está siendo muy, eh, todo más barroso, los límites son más barrosos. Me parece que también ahí da muchas posibilidades también, ¿no? Uno también, no, y no, que no quiere decir menos comprometido con todos los espacios que ocupa, ¿no? Porque también había una cosa del compromiso, como si uno no pudiera comprometerse con cada uno de los lugares en los que estuviera. Sí, sí, eso es el tema del compromiso. Yo le digo siempre, más que un compromiso, era un sacerdocio. Claro. Era un sacerdocio, porque en el sentido en que lo que se esperaba, eh, poníamos tiempo, estudio, formación, trabajo, todos los capitales que se te puedan ocurrir, Claro, simbólicos y materiales. Poníamos a nuestras familias a claro, disposición de lo que hiciera falta. Todo era pulmón, se pagaba una sala para ensayar, obteníamos un subsidio, el subsidio era para pagar algo de la ropa, y si a la coreógrafa se le ocurría invitar a alguien externo, ese cobraba, las bailarinas no cobraban. El planteo de funciones, el dinero que podía quedar de funciones era nada, porque también había ahí una jerarquía y un reparto en relación a las jerarquías. Entonces, es increíble, es increíble la maduración de lo que es ahora, más allá, ¿no? de esta lucha ferviente de la ley, digamos, que es algo también que hemos venido de alguna manera impulsando en distintas acciones también desde los 90, ¿no? O sea, organizándonos, tratando de organizar ciertas asociaciones, ciertas organizaciones, tratando de hacer vinculaciones con Rosario, con Cobaico, Cobaico acá, Cobay Rosario, Cocoa, bueno, pero todo esto que esto que era antes, digamos, y que seguramente necesitaba todo este tiempo que ha pasado como para que se ayorne, porque además lo que se ha modificado profundamente, eh, digo, para que se modifiquen las prácticas estas de las que hablamos, lo que se ha modificado profundamente es la concepción absoluta de la profesión, ¿no? ¿Dónde tal está la cual. profesión? ¿Dónde está la profesión? Porque si ser profesional era entregar la vida, por eso digo un sacerdocio, porque era entregar la vida a la nada misma, porque vos decís, bueno, me genero una trayectoria. En realidad, una vez
que esos grupos se terminaban con la cabeza de grupo armaba otro grupo inclusive el anonimato de los bailarines, digamos, se sostenía. Entonces es como que cada uno salía a hacer su trayectoria, ¿no? Y lo que sucede ahora es, bueno, con la danza en las instituciones, que yo sigo diciendo que es una buena cosa que pase, seguramente es algo que hay que seguir revisando, porque tiene una dinámica y una plasticidad, como decís, tan vertiginosa, que el campo profesional, o en todo caso el ámbito profesional independiente, tiene justamente por ese rasgo de productividad y de relaciones con el otro y de prácticas que son siempre colaborativas y son compartidas, pero también son solidarias, bueno, avanza, ¿no? Y tal vez aquellos planes de estudio, aquellas miradas que tuvimos sobre las carreras, no contemplaron, por ejemplo, esas dinámicas de autogestivas de trabajo, donde también se inserta la creación. Es porque nosotras, en mi generación y en las generaciones de mis maestres, también estaba eso, que digamos, el trabajo artístico era un trabajo arriba del escenario. Claro. Además no era trabajo artístico. Tal cual. Y lo maravilloso ahora es pensar eso, es que el trabajo artístico empieza por entender y por reconocer y por apropiarnos que somos trabajadores. Entonces, si somos trabajadores, trabajamos en todo lo que nuestras disciplinas o nuestras producciones y nuestras formaciones también, y donde formamos también, necesitan, tenemos que escuchar eso, que está pasando allí, ¿no? Tal cual, algo que hablábamos el otro día con la gente de la compañía riojana era que pensar que la amplitud del concepto de trabajador de la danza que propone el proyecto de ley. Digo, antes solo podíamos pensar remotamente a un trabajador de la danza y en términos del bailarín y el coreógrafo, y parábamos ahí. Exacto. Pero ahora se ha ampliado enormemente, incluso ingresan ahí gestores, gente que gestiona espacios, gestiona obras, ensayistas, se mencionan a ensayistas, ¿no? Profesores, investigadores, bueno, un sinnúmero de posibilidades de pensar la profesión y el trabajo en el ámbito de la danza. Eso me parece súper interesante porque ahí empiezan a autorreconocerse un montón de personas que no se pensaban como trabajadores de la danza. Lo hemos visto haciendo entrevistas a un montón de compañeros a lo largo y a lo ancho de la provincia, compañeros, y que cumplen múltiples funciones, pero no se pensaban como trabajadores de la danza. Eso me parece que es sumamente valioso en esta época, digo. Claro. Y como todas esas categorías o esas figuras o esas clasificaciones que pueden ingresar en la ley, cuántas veces confluyen en un mismo agente, ¿no? Totalmente. Y hacen como si en múltiples caras que todos tenemos o las múltiples funciones que cumplimos en una sola persona. Bueno, si yo soy todo esto, esta biodata que leímos de Vivi es Vivi. Es la misma Vivi que se sube al escenario, la misma Vivi que da clases, la misma Vivi que aporta, que se maneja con la gente en las esferas de lo académico. Digo, es la misma persona con todo ese capital que viene alimentando ese lugar de donde está, ¿no? Eso me parece que hay que reconocerlo. Y hay que dar esa lucha también porque algo tonto, digamos, como anécdota, pero que sucede, que me sucedió, es cómo también selecciona el espacio institucional, que sea, por ejemplo, teatro, o el espacio
el espacio independiente también selecciona, o el espacio de la universidad y ya los ámbitos más académicos, congresos, jornadas, cómo seleccionan también digamos, el capital, ¿no? Ujú. Anulan la otra parte. En Claro el que sí. teatro recientemente me piden biodatas y me piden una serie de cuestiones justamente para el programa digital y todo lo que se va a hacer. Y es curioso que las titulaciones, por ejemplo, que costaron un Perú, vos sabés lo que cuestan, Totalmente. años, años y años y años de trabajo y de estudio y haciendo lugar, haciendo tiempos y renunciando y retomando y bueno, y el aliento de la familia y dale, pero que no, pero que sí, pero que bueno, y así, y seguir haciendo cosas y bueno, y familia y madre y todo. Por ejemplo, al teatro no le da importancia, o por lo menos es algo que dejó pasar, ¿no? O sea, es como que el ámbito del artista Sí, no tiene titulación, y viceversa, que también es muy grave, que claro las que sí. titulaciones, digamos, no generan o no hay, o las titulaciones no designan al artista. Es muy grave. Eso es algo. Bueno, eso es parte de mi investigación ahora postdoctoral. eh, yo estoy trabajando esa articulación, esa vinculación y esa articulación de campos, que no estoy muy segura que sean campos, más bien yo creo que se recortan como entornos de trabajo, entornos dentro de lo social, cada uno tiene como su ecosistema, generan ahí las fuerzas como para subsistir, como para auto también organizarse y retroalimentarse, etcétera. Por supuesto, algunas más cristalizadas que otras. Pero qué interesante que es ver eso, ¿no? Yo digo, en el Teatro San Martín ahora, yo, claro, las compañías, los elencos del teatro son los profesionales, los artistas profesionales. Ujú. Sí, El sí. que llega al teatro oficial como independiente es un artista que el teatro está reconociendo como profesional de la escena independiente. Eh, pero no todo. Digamos, esa cosa como muy, muy cerrada, ¿no? Sí, sí. Ahora, claro, es profesional el del elenco porque es quien gana el sueldo, por ejemplo, quien tiene cubierto todos sus derechos y con menos, qué sé yo, están agremiados, tienen derechos laborales, jubilación, obra social y toda esa cosa por lo que la ley va a empujar y va a trabajar. Pero el ámbito independiente, bueno, no termina de insertarse profesionalmente eh, en esa configuración social, ¿no? Es como que socialmente hay algo que es profesional y hay algo que no lo es, en términos no solo de que vivís de esto, sino en términos también de legitimidad, por supuesto, y de prestigio, porque lo que hay Claro. acá es el capital. ¿Quiénes son donadores de ese capital? ¿Quiénes señalan al otro como Claro. un prestigioso o empoderado, digamos, artista, ¿no? Y en un tercer lugar, el ámbito de la formación universitaria, académica, en donde la posibilidad del desarrollo profesional del artista solamente está dado, o mayormente está dado, yo la verdad que me cuesta todavía entender que sea de otra manera, por el ejercicio de la docencia. Claro. Entonces, allí también, digamos, los intereses en la investigación que tienen la formación docente es tremendamente dista siglos de los intereses en la investigación artística. Artística. Claro, claramente, claramente. Porque en ese campo no hay un reconocimiento de lo que nosotros podemos llegar a pensar como investigación artística, ¿no?
No, y como está también otra letanía que está, pero muy, muy todavía ayornada en los espacios de formación docente, que ahora son universidad, acá en nuestra ciudad, en Córdoba, y que las dos somos profesoras de ese profesorado, digamos. La letanía es esto que nosotros no formamos, la letanía es esta, no formamos artistas, formamos docentes para enseñar en el nivel inicial, ¿no? En los niveles obligatorios, en realidad, en el primario y en el secundario. Entonces, allí hay algo para revisar también, porque un docente no recurriría a todo el espectro creativo, y para eso hay que formarse también sensiblemente, o sea, no solamente es una cuestión de modos de técnica o de modos de lenguaje o de estilos y qué sé yo qué, sino que hay justamente lo que hace a la formación es dejarse, digo yo mucho, dejarse intervenir y afectar por necesariamente la interdisciplinariedad, porque de eso se trata el arte contemporáneo, y quienes se reconocen con otras miradas, otros lenguajes, otros estilos de danza, lo que no pueden dejar de ver es que están viviendo de manera contemporánea. Claro, Entonces hay una mirada de mundo que hay que asumir, hay una posición de mundo que hay que asumir. ¿Cómo eso no va a ser llevado a las escuelas, a la enseñanza? ¿Qué herramienta le estamos dando a ese docente para que forme en las escuelas, ¿no? Eso es realmente complejo. Es más, nuestros grupos de estudiantes y también estudiantes que hacen la licenciatura en composición coreográfica, que también es muy nueva acá en Córdoba y que todavía no tiene egresadas, no tiene graduadas, eh, consumen, lo voy a decir así en términos duros, muy poca danza, ¿no? La práctica de ir a ver danza contemporánea, de ir al espacio independiente, de ir al espacio independiente. claro. Eh, Eso también cuesta muchísimo. Así que es sumamente interesante ver cómo funcionan esas lógicas, ¿no? Cómo funcionan esas lógicas, cómo se dan se otorgan y se quitan esos capitales que están en juego, y cómo todo eso genera también una posible lectura de la sociedad cordobesa. Claro que sí, claro que sí. Estaba pensando hace un ratito cuando decías cómo es eh, también que la tarea docente, si estos estudiantes no consumen este tipo, bueno, y ya empezamos a hablar en términos medio extraños, consumir arte o consumir, bueno, muchas cosas para discutir acerca de eso, pero digo, si estos estudiantes no participan de ese mundo cultural, de ese mundo que produce cultura, difícilmente, como los que asumen el rol de la docencia, podrán también invitar a otros a que pidan, que reclamen su derecho de consumir cultura o de participar del mundo de la cultura, ¿no? Una de las cosas que me parecen sumamente interesantes también de la ley o del proyecto de ley es que presenta la danza eh, y propone el espacio de la danza, no solamente como la pelea por el reconocimiento de los trabajadores de la danza, eh, sino que el invitar a otros a que formen parte de la cultura de la danza, ¿sí? Que el derecho se pelea no solamente para los trabajadores, sino que para toda la sociedad a poder a hacerse parte de la cultura, ¿sí? El derecho a la cultura y el derecho de la cultura, esa distinción me parece súper interesante porque entonces no es solamente pelear por una cantidad de X de gente que se dedica a la danza, sino que estamos peleando un derecho para todos. Eso es lo que me parece que tenemos que entender también, ¿no? Que me parece importante defender. Sí, sí, eso es, sin duda, es uno de los tópicos más interesantes de la ley, ¿no? También ahí habla mucho de cómo se modificó
la percepción, la autopercepción Ujú. de la danza, ¿no? Cómo fue necesario todo el movimiento cultural de los últimos años, cómo fue necesaria también la mirada política sobre la mujer, las perspectivas, ni hablar de feminismo. ¿Cómo fue necesario todo eso para concebir también y para entender este lugar en que si está la posibilidad de generar un Instituto Nacional de la Danza, no responda necesariamente a los modelos que ya están instalados, ni quite, ni saque, ni copie, sino que vaya buceando y experimentando y buscando en función de lo que se necesita. Y allí hay un viaje que hemos hecho los bailarines justamente por la época que nos toca, por la coyuntura también que nos toca, pero no solo por eso, sino porque venimos muy silenciados desde hace mucho tiempo, bueno, que a mí me parece muy superador, ¿no? Y que por otro lado la danza, y particularmente la danza contemporánea que produce en estas, digamos, lo que está sucediendo en la producción contemporánea de la ciudad de Córdoba, por ejemplo, se reconocen en estados de intercambios, Entonces ingresa, claro que ingresan otros actores, ingresan otros saberes, ingresan otras formas de gestión, y ingresan otras formas de práctica, y bueno, cada vez es más interesante eso, cada vez es más interesante. Sí, sin duda. Bueno, contanos cómo ves un poquito el panorama, ya estabas hablando un poco de esto, ¿no? El panorama en Córdoba en términos de producción, en términos de investigación, digo, porque vos buceás justamente como en todos estos lugares, ¿no? El tocar, no solo, el trabajar no solamente en el ámbito institucional, sino que también muy de cerca con la gente que produce en este ámbito más independiente. Y bueno, ¿cómo lo ves que se van gestando esos espacios, cómo se abren? Y lo veo, bueno, con muchísima potencia, con un potencial increíble. Hay hasta un desparpajo, digamos, en el grado de arrojo que hay, ¿no? Es como estos proyectos en donde yo estoy, proyectos de prácticas compartidas que, por ejemplo, que están involucrando a 3 proyectos particulares, donde hay gente también muy interesada en la investigación, donde hay gente que está escribiendo sus tesis de maestría o de doctores, y a la vez son también docentes en instituciones, en la universidad, etc. Y en donde se inserta una autogestión, una metodología muy autogestiva de trabajo, no solo porque, bueno, porque las fuerzas se nuclean, porque las fuerzas se reúnen, porque, bueno, se distribuye trabajo, etcétera, sino por los intereses reales que hay en algunas miradas y en algunos temas, como es, por ejemplo, la vuelta a la naturaleza, o esta cuestión más de una conciencia ecológica en las prácticas artísticas, o lo es, por ejemplo, la fuerza feminista, la deconstrucción del espectro más del patriarcado y del espectro más heteronormativo, digamos. Ahí hay intereses ideológicos, hay intereses políticos, y por supuesto devienen intereses artísticos, lo cual no quiere decir que se tematicen las producciones esto de lo que estoy hablando, no es tema de escena lo que estoy diciendo es que haya posicionamientos de mucho compromiso, de mirada de mundo, y entonces, bueno, ahí van, digamos, ahí va
ahí va la cosa. Tan pronto estás en la mansa mansión de Río Ceballos, en lo que es ese hermoso lugar de la flor, de la Florencia Staldecker, donde también hay otra sociedad de artistas que vienen de otras disciplinas, música, visuales, cine, haciendo experimentaciones, investigando en materiales, eh, generando comunidades de encuentros donde, bueno, se viven experiencias de días, y después de allí surge algo que puede también devenir material de trabajo. También mucha preocupación y mucho interés en la escritura, que es algo también, me gusta decirlo así, no porque no crea que antes no se escribía, pero sí también hay así como un destape. Ahora podemos escribir y queremos escribir, digamos. Claro. Y eso está buenísimo que le pase a la danza, porque además la danza se busca sus modos, sus modos para plasmar esa experiencia, ¿no? O sea, no es tampoco una escritura fácil, ni es una escritura que encuentre eco en algún modelo, otra vez, en algún modelo de escritura académica o en algún género de escritura académica, Claro, ¿no? sino que está Sino que habilitando nuevos modos. Eso es lo está interesante. habilitando nuevos modos, y esto también lo hemos hecho juntas, Ana, en la investigación que hicimos en Sepia, digamos, estamos indagando también en los modos en que creamos las palabras que enuncian, vamos a decirlo lingüísticamente, que enuncian esos espacios de experiencia que se abren. Entonces, es de lo más variado, o sea, tenés investigaciones disciplinares que están preocupadas por problemas que les son propios a la disciplina, entendiendo por disciplina también ya no algo estanco ni cerrado, sino esto que decías antes, esta apertura, este lugar, pero bueno, que son problemas que hacen a la escena y que hacen también al entrenamiento y que hacen a la formación, al cuerpo, etcétera. Hay otros problemas que son problemas que dialogan en los entornos en que se generan, y en todos los casos, y hay problemas educativos también, hay problemáticas del espacio independiente que también está interpelando la cuestión de la educación de la danza. Entonces, en ese gran abanico de posibilidades estamos en un momento único, yo creo. Estamos en un momento único de desarrollo, de absoluta potencia. Por alguna razón, después del año tremendo que vivimos, se genera así como un destape, digamos, aparece, sale y hay mucho, y lo veo realmente valioso y lo veo potente y veo que cada vez hay en cantidad y en calidad, cada vez hay un crecimiento más ayornado y feliz que sea así. Lo que está difícil es sostener los espacios independientes, las salas independientes, los espacios que se abrieron para la danza contemporánea solamente, o aquellos espacios inclusive de teatro que han cerrado. Nosotros tenemos en Córdoba 4 salas que han cerrado, digamos, después de la pandemia. Y ahí también, ahora vamos a tener que ir por ello, porque entonces vamos a tener producciones que no van a tener dónde programar sus temporadas, sus espacios. Eso también es algo a trabajar. Pero es justamente por la maravilloso destape, digamos, que se produjo. Sí. Sí, la verdad que sí, somos más y con más ganas de producir cosas y de generar espacios. Ojalá que esta comunidad también sea acompañada
con políticas acorde a las necesidades de la comunidad, ¿no? Que las políticas no vengan a presentar propuestas que no nos alcanzan. Eso, ojalá, Claro. es un deseo expresar, ¿no? Porque nada, uno va viendo qué políticas se van sacando a nivel cultural, y acá en Córdoba, bueno, nos queda mucho camino por andar. Quizás Y a es que nivel nacional hay un poco más de acompañamiento, pero también hay que ver cuánto de eso llega realmente claro. a los distintos gestores culturales, a los artistas, cuál es el acompañamiento genuino en realidad de los proyectos. Sobre todo porque se han abierto convocatorias y ayudas para paliar toda la situación del sector, mucho en los gobiernos nacionales, algunos menos en los provinciales y municipales en el caso nuestro. Pero bueno, ¿qué va a pasar el año que viene, por ejemplo, con eso, ¿no? Como decís, sería fantástico y que existan programas y políticas realmente destinadas a no solamente a paliar la situación, ¿no? No solamente a Claro. acompañar la situación, sino que permitan estabilizar, desarrollar y efectivamente habiliten el crecimiento del sector artístico en todos los niveles, ¿no? Sobre todo el sector artístico independiente. Claro. Independiente. Y yo creo que para que eso suceda, como sucedió en la universidad, como sucedió en todos los otros ámbitos, quienes tenemos que hacer esos diseños somos los artistas. Digamos, no creo yo que ojalá haya algún alma caritativa por ahí que tenga, por ejemplo, un hijo o una hija artista, entonces dice, yo ocupo un lugar fuerte en el gobierno y entonces Claro. voy a incentivar. Digo, es así, o sea, el sector es el que necesita no solamente movilizarse y reclamar y demandar las políticas, que eso también hay que hacerlo, sino pensarlas, diseñarlas, escribir los proyectos. Acá están los proyectos, ir atrás de los proyectos y generar ese movimiento, generar un movimiento fuerte en ese sentido. Claro, Sobre todo las escénicas, sobre todo las artes escénicas, que sabemos que no manejan esa industria que maneja la música o que maneja el cine, digamos, y bueno, o la lógica del mundo del arte que manejan las visuales, ¿no? Las escénicas, no manejamos eso. somos las más artesanales. Exactamente. De todas las artes. Y tendremos que pelear para que eso persista, digamos, creo que es una de las cosas más valiosas que tenemos. A eso me refería, yo decía hace un ratito, que sepa acompañar, en realidad que surjan de la necesidad misma, imperiosa, que tienen los artistas de hacer cosas, pero viniendo desde la misma necesidad de la gente, digo, porque muchas veces nos pasa que nos preguntamos o que estamos respondiendo solamente a convocatorias que tienen determinados requisitos y que hay que cumplir con un tiempo y con unos temas y con unas líneas y siempre estamos ajustándonos en la producción a eso en lugar de responder a las propias lógicas culturales, digamos. Entonces, me parece que sí, es una tarea pendiente de los gobiernos. Creo que algunas jurisdicciones lo han hecho, han convocado a los artistas a participar en la proyección de políticas, y eso me parece sumamente necesario. Pero bueno, habría que pujar para que eso se dé en todos los ámbitos, ¿no? Así es, y se tiene que reconocer el trabajo artístico. No Tal tanto cual. la demanda, no tanto el lugar del artista reclamando, se contemplen sus necesidades. Trabajo, es trabajo. Trabajo. Tal cual, tal cual. Porque entonces desromantizamos y sacamos al artista en ese lugar de medio que puede ir de lo más
de la Z al hippie, digamos, o sea, saquemos Místico. saquemos ese lugar y lo que hacemos es trabajar. Y el sector para trabajar necesita esto, concreto, ¿no? Necesita esto, necesita espacios, necesita corredores, necesita corredores reales que puedan, donde las producciones puedan circular en el país. Y eso es una política y eso no cuesta tanto Claro, hacerlo. claro que sí. No cuesta Apoyo a tanto. los espacios que ya están pues, Claro. y que se sostienen a pulmón. Se Apoyo sostienen a pulmón en espacios sumamente marginales, olvidados, que sufren justamente por el lugar en el que se encuentran. Muchas veces hay esa reticencia de ir a ver obras porque están en lugares muy marginales, entonces sabemos que la cuestión de la seguridad es todo un tema, etcétera. Y hasta 3 cuadras tenés en la maravillosa del Paseo de las Artes, por ejemplo, ¿no? Hay cosas realmente que no se entienden. No se entienden como un polo cultural, lo decía el otro día yo cuando hablaba con la Vicky Rosso ahí en La Ramona. ¿Cómo es posible que un polo cultural que es de la Cañada para aquel lado y no de la Cañada para este lado, que lo tiene Teatro La Cochera, La Luna y La Ramona, que están a cuadras, a claro, metros sí, entre ellas, totalmente. no esté resguardado políticamente, digamos, y reconocido y sobre todo destacado como un polo cultural en ese sector? Tenés a 8 cuadras un despliegue increíble y que sigue desarrollándose y desarrollándose en un gran paseo, bueno, está todo muy bien, digamos, más destinado al turismo, etcétera. Pero ese polo cultural que está del otro lado de la cañada es increíble, el olvido absoluto. Y bueno, y ahí les chiques se están planteando eso también, o sea, ¿cómo hacemos para salir? O sea, han trabajado con la comunidad, una comunidad dura, como digo, digamos, periférica, pero las obras son a la tarde, son a la noche, bueno, es muy jodido eso, realmente es muy jodido. Y allí también hace falta la voz de los artistas para que hagan algo ahí. Eso no me digas que no se puede, que no se puede organizar de otra manera, ¿no? Totalmente, porque aparte es un trabajo social el que han encarado cada una de esas salas y han convertido esa zona en algo increíble. Entonces me parece que eso tiene que ser reconocido, no puede ser claro. No olvidado, no dejado. Bueno, fíjense, tienen que poner una alarma comunitaria, fíjense cómo hacen. Claro. No podés. Tendrían que estar en todo sentido apoyándoles y eximiéndolos de un montón de pagos y de gastos que tienen que hacer que no redundan para nada en la actividad que tiene el espacio. Digamos, claro ¿no? que sí, totalmente. Bueno, mi querida, vamos entonces a darle todo el marco al día martes. Vivi baila el martes 2 de noviembre a las 11 horas en el Teatro Libertador. Ya están disponibles las entradas, ¿sí? Por autoentrada y si no las retiran por el teatro, ¿verdad? Entiendo que no, entiendo que entrada física no hay. Mira. Solo creo que es por autoentrada. Mira, y eso decía en la gacetilla, mira vos. Bueno. Mira, bueno, yo voy a ir, mañana paso por el teatro y lo veo bien a eso, porque hasta donde me han dicho, a no ser que ahí en puerta, capaz que sí, pero no estaba la posibilidad de ir a retirarla antes, ¿no? De todos modos lo voy a corroborar a eso. Es una conferencia performática, digamos, ¿no? Y es un germen de un proceso que tiene una gente hermosa que acompaña, como la Meli Pasadores que ha hecho las fotos, o la Sara que hace las luces, Manuel Mateus que nos ayuda en lo que es en diseño, ese paisaje sonoro que necesitamos, y por supuesto Ceci que está en la realización de vestuario, está con la moladora, dirige, hace maravillosa.
La más artesana de todos los artesanos. Totalmente, totalmente. La manualidad, digamos, la cosa esa hermosa. Y bueno, hay ahí un germen, eso es lo que vamos a presentar. Inicialmente vamos a performar ahí algunas ideas que tenemos para que van a seguir trabajándose luego, probablemente el año que viene tengamos la obra, probablemente, si seguimos con este impulso que tenemos. Y también, por supuesto, vamos a contar, vamos a darle voz a mucho pensamiento que hay en la comunidad. Es particularmente un espacio que estoy disfrutando muchísimo, muchísimo de crear. Ahí yo encontré, digo, tanto hablar de la teoría y la práctica, y tanto hablar de lo que se mueve y de lo que se queda quieto, pero por favor, sí. Realmente son discusiones que no van a ningún lado, no van a ningún lado porque comprenderlas en la complejidad de la creación, ¿no? O sea, cuando tenía que organizar el texto, digamos, que todavía estoy trabajando, yo, bueno, ¿y cómo se hace esto? O sea, ¿cómo se comunica esto? No es una clase la que voy a dar, vamos, claro. Yo estoy acostumbrada, no voy a estar, digamos, en unas jornadas donde hayan temas, etcétera, digamos, mi espectador es la comunidad de la danza particularmente. Así que hay un lugar ahí que pasa por todos lados, Ana, pasa por el lado de mucho de la reconciliación, mucho, por supuesto, de cierta memoria, tampoco es una cosa biográfica ni nada de eso, o autobiográfica, pero poder, sobre todo, pensar la creatividad en la producción, ¿no? Y que esa producción siempre es investigación. Esa creatividad siempre es investigación. Entonces, plasmar eso tanto en lo que performa la escena como en lo que performa el texto. Así que si eso llega más o menos a darse, estaríamos como innovando en un formato también. Claro, pensaba que es quizás el formato en que se reúnen un poco más esta cosa paralela, estos mundos paralelos que parece que habitamos, ¿no? Es como el modo de reunir esos lugares que confluyan y que se presenten. Vaya a saber, los modos son experimentales, como todo lo que hacemos, me parece, incluso la escritura. Totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, darle todo el peso y el valor a eso, que lo experimental es una forma de experiencia que también tenemos que tener, que podemos habitar, que podemos disfrutar, ¿no? Me parece y que es fuente de conocimiento. Totalmente. ¿No? Es una usina de conocimiento. Es la manera en que producimos conocimiento y que está absolutamente atravesada por los afectos que también tienen su lugar en esos saberes, ¿no? Sí, es así. Así que bueno, ahí nos veremos. Ahí nos veremos, los esperamos a todos. Recuerden que aunque es entrada gratuita, hay que sacar la entrada, así que entren a autoentrada para poder adquirirla. Guarda que se están quedando sin lugares, ya les digo. O sea, hay mucha gente, estoy casi segura que está casi agotada. Es que lo que pasa es que el teatro está manejando un cupo también, por el tema del protocolo, está manejando un cupo bastante limitado. No es particularmente de ese, porque el teatro es enorme, digamos. Pero no es Vos decís que no llenamos hasta el gallinero. No creo que esté habilitado el gallinero. Bueno, no importa, pero por las dudas, no se queden sin entrada, porque yo ya vi en redes que decían, uy, no, ¿y cuándo se repite? No, paren. No. Esto es ahora, y después Esto es ahora. Bueno, mi querida, bueno, un gusto enorme que hayamos podido generar este espacio. Ojalá que los mejores deseos para el martes, para toda la vida.
Y muchas gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en este espacio y que sirva también para contagiar un montón de otros espíritus libres que anden por ahí deseando más de esto. Nada me haría más feliz que se reactive absolutamente todo lo que está dándose, lo que tiene que darse y lo que se dio. Que se reactive, que se reactive. Muchas gracias a vos, Anita. Hermosa la charla. Nosotros nos ponemos a hablar y hablamos, ¿viste? Sí, podríamos seguir, pero bueno. Pero yo creo que ya está bien. Así Sí, que sí. muchas gracias y bueno, y aguante el movimiento. Vamos con fuerza, impulsando siempre los derechos y los deberes también. Vamos impulsándonos. Y todo lo que tenemos como bien, digamos, todo ese bien común, démoslo entre nosotros. Bueno, gracias. Gracias a todos por estar ahí, gracias por hacernos el aguante hasta ahora. Ya saben, no se lo pierdan, 2 de noviembre, 11 horas, Teatro del Libertador, General San Martín, Vivi Fernández con su conferencia performática. Un abrazo, saludo a todos.